buenas noches a todos, muchas gracias por estar un miércoles más acompañándonos. Un miércoles que competimos con fuerza, ¿eh? Por un lado el Real Madrid jugando al fútbol, por otro lado Bertín con sus historias, por otro lado los Masterchef. Bueno, el que estén ustedes ahí desde luego para nosotros es un halago increíble, porque yo creo que hay alguien. Bueno, y si no, intentaremos que este programa sea, pues sobre todo, agradable para todos ustedes. Agradable e interesante. Miren, hace 8 meses, precisamente en el mes de marzo, concluía la emisión del Toro por los Cuernos, con un programa muy parecido al que vamos a abordar hoy, porque hablábamos precisamente de los impuestos y del escándalo que era el agravio comparativo entre los españoles. ¿Por qué en impuestos tan sangrantes como puede ser el impuesto de sucesiones, que para mí es el peor de todos ellos, puesto que uno su propiedad la está pagando todos los años y encima cuando se muere pues tiene la desgracia de tener todavía casi que hipotecarse para poder a lo mejor hacer uso de esa herencia? Pues hablábamos del impuesto de sucesiones y poníamos aquí, encima de la mesa, el enorme agravio comparativo, les vuelvo a decir, entre las diferentes comunidades autónomas, porque ustedes saben que es un impuesto que depende de las comunidades autónomas. Hablábamos de que en comunidades como Madrid tenían una bonificación del 95% del impuesto y nosotros, Galicia, estábamos un poco por el medio de la tabla. Las había 7 por encima y 7 por debajo. Pero fíjense ustedes, les voy a dar unos datos. Un gallego, o sea, precisamente en el mes de marzo, más de 150 gallegos al mes tuvieron que renunciar a sus herencias por no tener liquidez o por no tener dinero para poder quedarse con ellas. Un 25% más que en el 2014. Y un 50% más que cuando comenzó la crisis, en el 2008-2009. Pero fíjense ustedes, un gallego entonces pagaba 22 veces más que un madrileño, que un cántabro, que un riojano y que un castellano manchego, que en Baleares, que en Cataluña y que en Valencia. Pero, sin embargo, fíjense ustedes, si ustedes tienen la mala suerte de vivir en Murcia, no pagarán 22 veces más, sino que pagarán 130 veces más que en Cantabria. Bueno, todas estas cosas aquí las denunciamos y parece que, bueno, yo no sé si nos hicieron caso o no, yo creo que el que no llora no mama y yo creo que aquí lloramos bastante y entonces, bueno, algo habremos influido. Para hablar de todo esto, tengo 2 invitados de excepción. Alejandro Lantri. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches. Alejandro, ¿fuiste responsable del área económica del Partido Popular en la anterior legislatura? Sí. Y ahora eres responsable también, concejal, responsable, portavoz del área económica del Partido Popular. Sí. Y de Hacienda. O sea, que esto de impuestos lo controlas. Bueno, algo tuve que ver durante los 4 años que nos tocó gobernar la ciudad de Ferrol y por tanto, bueno, pues no conozco todos los impuestos de todas las autonomías, lógicamente, pero bueno, algo me suenan, desde luego la gallega, la estatal y desde luego la local, ¿no? Y Jorge Álvarez Castellón. Jorge fue mi invitado en aquel programa y aquí mano a mano, bueno, pusimos verdes a más de uno. Sí. Pero, verdad que sí. Pero bueno, yo creo que algo nos han hecho caso. Bueno, pues parece que, bueno, hombre, no creo que seamos tan importantes, pero algo, bueno, me alegra que Feijóo haya tomado esa decisión de... Tú eres perito agrónomo, sí, ingeniero técnico agrónomo, sí, eres asesor catastral, y eres presidente de la Asociación de Propietarios del Catastro de Galicia. Entonces tú estás en una lucha para intentar que esto sea por lo menos más justo. Que haya justicia, sí, sí. Y que haya justicia. Sí. Y sobre todo controlas el tema del rural. La zona rural y... Donde había unas desigualdades brutales y la gente se encontraba con que tenía que dejarle su herencia pues poco menos que a la autonomía. Claro. Sí, sí, sobre todo, sí, herencias grandes de fincas que les pedían muchos millones, tenían que hipotecarse y además simplemente cuando se compraba una finca rústica que igual valía 2.000 euros, pues la Xunta pues decía que valía 8.000 y tenían que pagar 800 euros, ¿no? O sea, cantidad de barbaridades que había todos los días, que se veían en la oficina técnica y que, bueno, nos llevó un poco a hacer lo de la asociación y todo esto. Bueno, pues entonces en este momento nos encontramos con que el presidente de la Xunta lanza unas medidas espectaculares, sobre todo
con relación al impuesto de sucesiones. Electorales o no, a mí me da igual, porque nos van a beneficiar a todos. Y creo que entran en vigor el 1 de enero del 2016. Y empieza la propuesta estrella, es sucesiones. ¿Cómo queda el impuesto de sucesiones? Bueno, pues yo por lo que he visto la reducción es brutal. O sea, se exime hasta 400.000 euros del pago de impuestos. O sea, cuando alguien hereda hasta 400.000 euros no tiene que pagar absolutamente nada de esa herencia y por tanto, bueno, pues un poco lo que venden como anuncios es que el 99% de los gallegos no van a tener que pagar por las herencias, porque efectivamente las herencias, pues bueno, pues no todo el mundo tiene grandes propiedades ni grandes fortunas y por tanto la gran mayoría de la población lo que hereda es una vivienda o una vivienda compartida o unos ahorrillos o unas tierras, bueno, que generalmente no superan esa cantidad. Ojalá que todo el mundo pudiese heredar tanto, ¿no? Pero desde luego que esos primeros 400.000 euros queden exentos es una maravilla, porque bueno, pues, realmente lo que evita es que se tenga que pagar. Y yo creo que, como Jorge conoce muy bien, yo creo que esto afectaba muy directamente en la zona rural, en el rural de Galicia, donde bueno, pues las explotaciones, tanto ganaderas como bueno, pues las plantaciones, el tema de la madera, el tema, bueno, pues no son temas que bueno, pues están con crisis también y que cuesta mucho mantener las explotaciones y que bueno, pues cuando desgraciadamente pues alguien fallece, el hijo hereda y tal, pues a veces pues no tienen con qué hacer frente a esa herencia porque al final heredas pero pagas, o sea, en el momento de aceptar la herencia hay que pagar el impuesto correspondiente. No tienes a veces ni margen para vender, ¿no? O sea, que te dan 6 meses y luego prorrogables a otros 6 meses, pero en cuestión de un año tienes que tener todo liquidado. Todo, ¿no? Entonces, claro, es un problema y yo creo que esto viene a resolver no solo la gran diferencia entre comunidades que estaba incluso haciendo que familias o empresarios se estuviesen yendo a empadronar a otro sitio porque no se pagan las herencias de la misma manera y bueno, pues eso yo creo que se va a evitar, pero desde luego vamos a garantizar, vamos a poder tener bueno, pues, la posibilidad de heredar aquello por lo que tus padres pues han trabajado y han sudado toda la vida, cuando a lo mejor no son ni tus padres, son tus padres, los padres de ellos, los padres de ellos, los padres de ellos, y al final te encuentras en una situación complicada, con una crisis, con un campo que no produce lo suficiente y que no puedes aceptar esa herencia, es terrible. O sea, ya no es un tema económico, es que es un tema moral, es un tema realmente de sentimiento, de historia, de todo, que afecta muy directamente a todos los gallegos, ¿no? Entonces esto es una gran noticia, sobre todo para Galicia, yo creo. Yo creo que sí. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es un gran alivio para, por ejemplo, para muchos clientes que yo he conocido, bueno, que conozco y que tienen un montón de propiedades. Es un alivio para la zona del campo, que está siendo deshabitada, que tenemos que cuidar a la gente de la zona rural, porque se está yendo todo el mundo a la ciudad y el campo dentro de 20 años va a ser una zona fantasma, ¿no? Entonces yo creo que a la gente de la zona rural hay que cuidarla y ese impuesto está muy bien que lo hayan quitado. Yo creo que eso es un gran acierto de Feijóo y me alegro y lo celebro. Fijaros, una herencia, por ejemplo, hablabas tú, Alejandro, de que hay mucha gente que incluso se ha ido a empadronar a otros sitios, por ejemplo a Madrid o por ejemplo, sobre todo a Madrid, ¿no? Para evitar eso, porque las cifras cantan. Fíjense ustedes, por ejemplo, de una herencia de 800.000 euros, en Madrid, en Cantabria y en La Rioja, pagarían los herederos 1.200 euros. 1.200 euros. Y sin embargo, un gallego tendría que pagar 70.000 euros. Es que fijaros, de poder a no poder pagarlo. Porque la proporción es tremenda. Bueno, y el que está detrás de todo, que hoy venía precisamente en la prensa protestando, es Asturias. Porque Asturias y Murcia creo que están con unas cifras escandalosas, ¿no? Entonces, por eso digo que la gente, a lo mejor lo que hacemos es un poco el efecto llamada y que ya no solo que no se vayan, sino que incluso vengan a Galicia
a empadronarse por ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser interesante. Claro, sí, sí, sobre todo una comunidad que está perdiendo población y que tiene sus problemas, ¿no? Evidentemente, mucha gente tiene patrimonio, pero no tiene liquidez. 70.000 euros, 100.000 euros que tengan que pagar, eso es una auténtica barbaridad, porque tienen que hipotecarse de por vida. O encima que te fallece un familiar, pues te dan el segundo disgusto. Sí, sí. ¿Entiendes? Y eso es terrible. Para muchas personas eso ha sido un gran problema. Y espera que yo voy a desmenuzar esto, porque entonces es 400.000, que yo lo comentábamos el otro día y no estábamos muy de acuerdo. Son 400.000 de la masa total de la herencia, o 400.000 lo que tendría que pagar cada uno y queda exento. Yo creo que es ¿Cómo individual, es la cosa? Es lo que hereda cada uno. O sea, 400.000 exentos de lo que hereda cada uno. Yo entiendo que sí, de que es lo que tiene que heredar cada uno, porque si no, no tendría mucho sentido. Yo también estaba pensando eso, ¿verdad? Y lo comentábamos, Sí. pero no lo veía yo claro, Sí, porque ver, entonces la cifra se eleva mucho más. Claro, no. Porque imagínate, si es 400.000 y son 5 herederos, ¿qué quiere decir? Que sería una herencia de 4 por 5, 20... Claro. Sí, O sea, será Ser- 400.000 de lo que hereda cada uno. sí, sí, Entonces es brutal Sí, pues una herencia. ¿eh? sí, sí. Bueno, desgraciadamente ya no hay tantas familias numerosas como antes, pero digo desgraciadamente porque la verdad que tenemos una tasa de natalidad muy baja, ¿no? En España y en Galicia, pues la verdad que todavía menor, pero bueno, que será... Bueno, y tú como responsable del PP, esto no será una promesa electoral. Hombre, yo creo que en absoluto por una razón, estos son los presupuestos. Entonces, en el momento en que queden aprobados, pues ya está, entran en vigor el día 1 de enero de 2016 y por tanto son de Pues esto aplicación. va en los presupuestos. Claro, claro, esto va en la ley de presupuestos que se ha presentado pues hace 2 días en el Parlamento de Galicia para su aprobación. Por lo tanto, es real. Efectivamente. No es una promesa de que espera que yo Nada. no. Nada. Es más, el año que viene, seguramente a mediados de año, pues haya elecciones a la comunidad autónoma, ¿no? Y por tanto, bueno, pues si esto fuese una mentira, pues los votantes seguro que cuando fuesen a echar la papeleta se iban a acordar de la broma, ¿no? De la broma. Pues yo digo, no creo que es jugar con fuego. No, Pero ha yo habido creo que 3 medidas más. Una, precisamente hablábamos del rural, y ahora para mimar un poco a la gente del campo, es el impuesto cero en el rural de todos los tributos competencia de la Xunta. Esto es muy importante. Porque quiere decir que toda la cuestión de compra, venta, segregación, todo, impuesto cero. Lo que dependa de la Xunta no se tributa. Claro, es que cuando uno va a comprar una finca, un ferrao que cuesta 300 euros, aparte de los gastos de notarías, tiene que pagar pues 500 más de impuestos, al final la gente, pues comprar una finca, el mercado de las fincas rústicas, yo creo que ahora va a mejorar y va a producirse más. Los agricultores van a tener más oportunidades para poder hacer tener más terrenos y hacer explotaciones más competitivas también, ¿no? Es muy importante eso. Incluso yo creo que regularizar lo que es la documentación y las propiedades y demás, que muchas veces pues no se hace porque cuesta dinero, ¿no? Claro. Te compro la parcela, te doy el dinero, pero no regularizamos los papeles, no está en el registro, bueno, pues estas cosas que se hacen en el campo y que bueno, que cada vez menos, pero que bueno, que todavía hay mucho. Y si hay unos impuestos y hay que pagar al notario y hay que no sé qué, bueno, pues al final eso encarece mucho y complica al final todo. Pero creo que una cosa que me parece muy interesante es que no haya ningún tipo de impuesto a la agrupación de parcelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hacer una agrupación de parcelas, además de que el notario, lógicamente, te va a cobrar, pues si tienes que pagar un impuesto por juntar tus propias parcelas, pues que es un sinsentido. A ver, cuando además tenemos el campo tan fracturado, tan dividido en Galicia, que siempre parece que se intenta lo contrario, ¿no? Que haya parcelas grandes, que haya propiedades de un tamaño suficiente como para que se puedan, bueno, pues producir de una forma industrial, que es muy complicado en nuestra tierra. Entonces, bueno, pues yo creo que esto viene muy bien, ¿no? Que se puedan ir agrupando parcelas y hacer parcelas de mayor tamaño, tener todo regularizado en papeles y demás. Entonces, bueno, yo creo que la verdad que ha sido un gran acierto. También digo, un gran acierto que no viene, que no es que haya venido Papá Noel
ni mucho menos. Yo lo que creo es que hasta ahora no se pudo hacer. O sea, todo el mundo sabía que esto era necesario, todo el mundo sabía, y Feijóo era consciente de que esto era una necesidad en Galicia, pero bueno, que la situación económica pues tampoco permitía grandes lujos, ¿no? Creo que hoy por hoy, sin que se note al 100% en la calle, pero sí los datos macroeconómicos de Galicia y de España están mejorando. Sí que es verdad que la renta de los asalariados en términos macroeconómicos ha subido, que se va a recaudar más por eso y que, bueno, pues que eso va a permitir que bueno, se pueda aminorar o compensar esa subida con bajar otro tipo de impuestos, ¿no? Entonces es un momento adecuado que va a permitir, bueno, pues ir avanzando en eso que el Partido Popular siempre alardea, de que va a fomentar de que se recaude más bajando los impuestos. O sea, si se favorece la economía, si se vende más, podemos bajar los impuestos porque vamos a recaudar lo mismo, ¿no? Es generar actividad a base de fomentar. Claro, porque lo que no entendemos mucho es cuando tú, por ejemplo, dices un mismo Partido Popular que gobierna en 5, 6 o 7 comunidades autónomas, ¿cómo no unifica por lo menos en este caso, toda su materia impositiva, ¿no? Porque era por lo que lo habíamos denunciado aquí porque no lo entendíamos muy bien. O sea, ¿por qué se beneficia en Madrid? Y la misma esencia del Partido Popular es distinta en Galicia o es distinta, por ejemplo, en Baleares o es distinta en Valencia. Entonces yo creo que una unificación, por lo menos impositiva, sería muy bueno porque no puede haber españoles de primera, de segunda y de tercera. Es que hay gente que está muy perjudicada y gente que está muy beneficiada, ¿no? Entonces se echaba de menos esa especie de cohesión, por lo menos en materia impositiva. Sí. Yo creo que hay cosas que tienen más sentido que otras, ¿no? Si es verdad que la descentralización lo que permite es que desde el territorio se ven mejor los problemas y sabes si necesitas, en el caso de la fiscalidad, ponerle un poco más de trabas a esto o facilitar aquello, pues porque es lo que necesita más tu comunidad autónoma y que a lo mejor otra, la de enfrente, por su realidad socioeconómica, lo que necesita es justo lo contrario. Entonces, desde el territorio se ven ciertas cosas. Pero sí es verdad que hay una serie de cosas que son comunes a todas. O sea, como este impuesto. Es que el impuesto de sucesiones es que es injusto. Es que es injusto. Y ya no solo era injusto el impuesto de sucesiones, sino los cálculos de valoración que se aplicaban, las tablas, tienen una cantidad de errores de criterio a la hora de valorar una finca rústica tremenda, ¿no? Porque valoraban, por ejemplo, a 1.200 euros el ferrado de monte, a 800 euros el ferrado de monte, cuando son valores que eran increíbles y todo el mundo, nadie lo entendía, ¿no? Cuando, por ejemplo, se valoraba un monte, el hecho de que lindase con una carretera general triplicaba el precio que si lindaba con un camino de tierra. Eso no tiene sentido, ¿no? Hay muchos errores en los criterios de valoración. Yo creo que eso tienen que revisarlo porque no es así como lo hacen, ¿eh? Claro. ¿Y el criterio de valoración quién lo hace? La Xunta, depende de la Xunta. Genera unas tablas, tiene unos criterios y esos criterios se aplican o sí. Tú, aunque hayas pagado 300 euros por el ferrado, si ellos dicen que vale 1.200, tienes que hacerlo como 1.200. Luego puedes pedir un perito imparcial que se elija allí en la Xunta y tal, para que haga una valoración, pero en principio ya tienes un problema y tienes que pelearte con ellos. ¿Y cada cuánto tiempo se valora eso? Todos los años se modifican los criterios, los valores de mercado y todos los años se hace una tabla. Lo que pasa es que, bueno, básicamente varían muy poquito. Entre ayuntamientos hay diferencias increíbles. Desde un monte en el ayuntamiento de Neda a uno de Narón puede haber unas diferencias asombrosas, ¿sí? No hay una igualdad de criterios entre ayuntamientos. Pero eso no depende de la Xunta, me estabas diciendo. Sí. Entonces, ¿por qué hay esa desigualdad entre un ayuntamiento y otro? Porque si depende de la Xunta, que es el que valora... Porque se aplican unos coeficientes en función del ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento, pues no sé, de Narón tiene un coeficiente X, el de Neda un coeficiente Y, y claro, en la parte que linda, en los montes, el de un lado y el del otro están juntos. O sea, el ayuntamiento pone el coeficiente... No, lo pone la Xunta en función de los ayuntamientos. Ajá. Sí. Se hacen, o sea, me imagino que hacen unos estudios de mercado
Pero claro, hay unas diferencias entre un ayuntamiento y otro a veces bestiales, ¿no? Entre una parroquia y otra, entre la parroquia de San Jorge y la parroquia de Esmelle, hay unas diferencias de valor tremendas, y dices, pues si el monte está casi en el mismo sitio. ¿Y eso quién lo marca? Sí, es el mismo monte. No, es el mismo monte, no lo marca el está en la mercado, lo frontera. marca el coeficiente, el coeficiente del ayuntamiento. Sí, lo genera la Xunta. La Xunta de Son Galicia. coeficientes que genera la Xunta, valores básicos y un conjunto de elementos que les llevan a criterios que a veces nosotros le decimos, pero es imposible que haya estas... Yo creo que eso deberían de revisarlo, debería de comprobarse todo eso. Y de actualizarlo, ¿no? Con toda la complejidad que tiene el valorar toda Galicia, porque al final lo que hacen es valorar toda Galicia, tanto las viviendas como todas las propiedades, ¿no? Entonces, a ver, es muy difícil acertar en todo, porque al final, claro, pues Sí. Claro. La misma, esta vivienda y la de al lado a lo mejor no se parecen en nada y están pegadas, pero claro, tú coges la lupa, la vas quitando y al final lo ves todo igual, ¿no? Al final el municipio pues es más o menos homogéneo visto desde la perspectiva de la Xunta de Galicia, cuando la calle María y la calle del Sol están juntas pero a lo mejor no son iguales, Claro. por poner un ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, Ni sí. tienen el mismo valor, que no digo que tenga una más que otra, pero claro, pues, se toman unas cifras generales que generan muchas veces desigualdades que son injustificadas. Entonces, bueno, pues esas cosas pues, hay que pelearlas, pero sí lo que hay que tratar, como bien dice Jorge, es que la Xunta trate de acertar lo más posible para que no haya estas desigualdades, porque pelearlo y recurrirlo cuesta dinero. Claro. O sea, Que no recuperas. claro, que no Tú recuperas. primero pagas, Claro. y luego recurres, y luego Tú lo puedes recurrir, la valoración, Claro. pero lo primero que haces es pagar. pagar. Y no solo pagar el impuesto, sino además pagarle a un perito que te va a hacer la tasación, Claro. que con esa tasación vas a recurrir, te van a dar la razón o no, pero siempre que te den la razón, el perito lo has pagado. Claro. Y si alguien te tiene que hacer los papeles, le has pagado para que te los haga. Entonces, bueno, Echa para atrás a la gente. efectivamente, la a hora veces ni te compensa Claro, económicamente. claro. Bueno, entonces tenemos el impuesto de sucesiones, tenemos la exención de todos los impuestos al rural, y luego tenemos una rebaja en el tramo del IRPF, que también la propone Feijóo, Sí. una pequeña rebaja en el IRPF, bueno, que es algo. Sí, sí. Y el famoso cheque bebé, que lo saca este año a partir, me parece que también del 1 de enero. Este cheque, estos 100 euros para cada niño que nazca, ¿durante cuánto tiempo va a ser esto? Bueno, que hable aquí, que está seguro. Yo creo que son varios años, pero la verdad que no sabes. no lo sé exactamente. Porque de momento a lo mejor está sin desarrollar. Porque yo lo que sí parece ser es que, a diferencia de aquel famoso cheque bebé de Zapatero, no va a ser universal, sino que va a ser condicionado a las posibilidades económicas de quien lo perciba, ¿no? Obviamente. Es que no era muy lógico lo del cheque aquel, porque se lo daban a gente que tenía rentas altísimas. Que No le les sobraba hacía el dinero, falta, Me claro. parece que lo cobró la niña de Amancio Ortega, ¿no? Creo que lo debió de cobrar. Me- Le correspondía. Me imagino que Le correspondía. le correspondería, no creo que lo hubiese pedido, No creo que no, francamente, pero le correspondía. porque además, por lo que conocemos de esta gente, más bien da, Sí. porque sí, hacen muchas labores Muchísimo. de apoyo y demás. Acaban de montar un montón de guarderías en Galicia, o sea que vamos, no creo yo que vayan a Bueno, pero a la pedir. locura es eso, ¿no? Sí, o sea, que al ponerlo universal que podría lo podría ser, haber solicitado. podría o sea, haberlo sería un solicitado, disparate. efectivamente, y eso no tiene ningún sentido. O sea, cuando además, a ver, la fiscalidad lo que tiene es que te permite jugar para frenar cosas o fomentar cosas. En este caso no es un tema fiscal, pero es una bonificación, ¿no? O sea, un dinero que le das a alguien como un incentivo a que la gente tenga niños, a ayudarle a que el niño no sea una carga, a que con ese dinero pues se pueda permitir, bueno, pues pagar una parte de los gastos que ese niño le va a generar. O sea, es un incentivo. Lo que pretende ese importe es que la gente tenga niños, fomentar la natalidad. Entonces, a alguien que no le interesa el dinero, no le estás fomentando absolutamente nada, no lo estás incentivando. O sea, si te sobra el dinero, aunque te den 100 euros, no los quieres para nada. Ahora bien, si andas justito, bueno, pues esos 100 euros te van a venir francamente bien para la guardería o para lo que tengas que ocurrir. Y decía yo, y la fiscalidad es al contrario, o sea, si algo no quieres que funcione, le subes la fiscalidad para frenarlo, entonces
tiene cierto juego, digo, la fiscalidad para frenar o potenciar... Sí, corregir. Efectivamente. Un poco, y de alguna manera corregir redistribuir. desviaciones, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pero son 4 medidas que están ahí, yo creo que van a tener un impacto importante y yo creo que ha sido un momento bueno el ponerlas ahora mismo en funcionamiento. Sí, Yo, sí, en época de pre-campaña, ¿no? Un poco de... Hombre, Hombre, eso es normal. Eso. Siempre agudiza uno el ingenio en la pre-campaña, ¿verdad? Hay que ver. Bueno, pero eso... ahora ya vamos a dejar a la Xunta y nos vamos a meter, pero así como de narices, ya directamente en materia, porque vamos a hablar de los impuestos locales. Y si hay un impuesto que está todo el mundo con el dichoso impuesto con la mano así en el corazón, por no decir en la cartera, es el famoso IBI. IBI que sube, que sube, que sube. Pero el IBI parte, antes de hablar del IBI tenemos que hablar del catastro, porque de ahí parte el IBI. Vamos a ver, el catastro. ¿Qué es el catastro? Los valores catastrales, la revisión catastral. Haznos así un pequeño, una pequeña introducción. Bueno, el catastro pues un inventario de bienes privados al cual se les grava el impuesto del IBI, ¿no? Que también se utiliza un poco también para las valoraciones de la Xunta, sí. Cuando son valores altos. La regularización catastral que se está llevando ahora a cabo en Ferrol, además ahora le toca a Ferrol, ¿no? Es una inspección que hace el catastro a través de una empresa que lo que se dedica es pues, a hacer una inspección de todos los edificios y los que tengan, por ejemplo, los que no tengan declarado excesos de edificación, edificaciones no declaradas, usos de inferior valor a los que realmente se están usando, todo esto, pues, lo que hacen es, le abren un expediente, le meten una multa de 60 euros por no haber declarado, le cobran 4 años para atrás y a partir de ese momento pues va a pagar un IBI mayor. Eso es la consecuencia un poco de la regulación catastral, ¿no? Yo en Ferrol, no sé, teniendo una empresa que llevaba 12 años, una empresa de catastro que llevaba 12 años haciendo este trabajo, no sé para qué hace falta una regularización catastral. Ya deberían de estar todo el catastro muy bien hecho. Claro, porque te digo, había alguien que estaba llevando todo este tema, ¿no? Sí. Eso, vamos, en Ferrol desde hace muchos años, yo creo que desde hace más de 10 años, que hay una empresa que gestiona todo esto, pues, bueno, porque hay que estar contrastándolo, hay que estar mirándolo con fotografías aéreas, hay que hacer visitas y demás. Bueno, pues está bien tener a alguien encargado permanentemente de estar actualizando el catastro. ¿Qué actualizan? Bueno, pues haces una piscina y el que hace la piscina se olvida de notificarlo al catastro. Entonces, alguien la ve y va allí, oiga, que usted tiene una piscina. Entonces, regulariza esa situación con el catastro y, lógicamente, pues le mete ese incremento de valor dentro de su ficha de catastral, dentro de la parcela, porque la ficha catastral pues debe de incluir todo lo que tiene, todas las construcciones, si hay un hórreo, si hay una piscina, si hay un alpendre, bueno, pues todo eso debe de estar... O sea, todas las modificaciones, todas las mejoras, claro, una que haya podido tener claro, una ampliación, le echas una planta más a la vivienda, bueno, pues ya no tiene 200 metros, que pasa a tener 300 o lo que sea, y eso lógicamente debe de constar en la ficha catastral y lógicamente pues dejarás de pagar por 200 y pasarás a pagar por 300, porque al final si hay algo que funciona bien es la hacienda generalmente a la hora de cobrar. A la hora de cobrar. Dime. Por ejemplo, las rehabilitaciones, que no lo dije, las rehabilitaciones también tienen que declararse porque aumenta el valor catastral, ¿no? Y mucha gente cuando hace una obra nueva, una ampliación, una rehabilitación, un cambio de uso, va al ayuntamiento, pide la licencia y cree que todo ya está bien y es legal y ya no hay ningún problema, pero no se da cuenta que por ejemplo en Ferrol o en otros ayuntamientos que hay por aquí, cuando tienes que hacer además una declaración al catastro, que el ayuntamiento no te lo hace a ti, lo tienes que hacer a mayores. Pero hay ayuntamientos que tienen un convenio con el catastro en que tú pides una rehabilitación y están obligados a hacerlo ellos, porque hay mucha gente que no se da cuenta. Y a lo mejor no lo saben. No lo saben, hay mucha gente que le va a caer la multa de 60 euros y no lo sabe. O sea que tú haces unas obras de rehabilitación y tienes que notificar al catastro que tú has hecho esas obras de remodelación. No te lo hace el ayuntamiento. De hecho, a la hora de revisar todos esos expedientes, cuando no existe esa notificación, también esta empresa que se dedica a revisar todo,
también pidiéndole datos a urbanismo, sabe dónde se hacen obras, dónde se hacen reformas y por tanto, bueno, pues tiene la oportunidad de revisar que eso se ha tramitado, ¿no? Entonces es una parte más, digamos, de la inspección de cualquier administración, en este caso del ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, si la empresa hubiera hecho un trabajo fino, hubiera trabajado, no haría falta que viniese esta inspección, porque estaría todas las edificaciones correctamente bien. Entonces, claro, hay gente que no sabe, porque solo le viene el recibo, no sabe realmente cómo está su edificación, si está bien declarada, no está bien declarada. Entonces, eso es algo que ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cariño y en otros que se ha protestado, porque la gente no sabe realmente lo que está pagando. Y luego te puede caer la multa y luego menuda broma, ¿no? Claro, la multa y 4 años atrás. Y 4 años atrás. Sí, 4 años líquidos. Pero una cosa es la regularización catastral y otra cosa es la valoración, ¿no? Como decías tú, la revisión de las ponencias catastrales. Es decir, el catastro, o sea, de acuerdo, hay una regulación para ver si yo he hecho obras, si tengo mejoras y todo esto. Pero yo que soy ingenua e ignorante, yo cuando hablaban de regularización dije yo, hombre, pues como el catastro por ley, más o menos, me corregí si me equivoco, pero más o menos tiene que valer el 50% del valor de mercado de la propiedad que yo tengo, ¿no? En un momento en que las propiedades, los inmuebles están cayendo, pero en picado y que han bajado en el 30, el 40, incluso el 50% su valor, yo creía que esa regularización lo que era poner al día los valores catastrales. ¿A que no? ¿A que no? Vamos a publicidad y luego me lo explicáis.